La expedición de Luperón de 1949. Continuación. La expedición fue apoyada activamente por el movimiento revolucionario cubano, como el MSR de Masferrer, el Partido Socialista Revolucionario, el movimiento de Eufemio Fernández, un médico que dio un apoyo sistemático a los proyectos expedicionarios en contra de Trujillo. También, por ejemplo, algunos grupos del Partido Revolucionario Cubano que respaldaron la causa dominicana, y debo mencionar a Manolo Castro, quien fue el alma de Cayo en Cuba, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios y director de deportes en esos momentos. Ellos lograron articular una fuerza de más de 1.500 expedicionarios junto a otras facilidades, entre ellas más de 19 aviones que fueron adquiridos cuando gobernaba Rómulo Betancourt en Venezuela. Lescott, gobernante haitiano, donó $25,000 con los que se compraron aviones y otros pertrechos para la lucha armada. Mapas y esquemas regionales se facilitaron con la anuencia del presidente cubano Gros de San Martín, y luego con el presidente Carlos Prío Socarrás, que tenía una conexión directa con el exilio dominicano a través de Bosch, quien era su asesor personal, y de otras figuras influyentes como Cotuanamá Enríquez, su cuñado y representante con oficina en el Palacio de Gobierno, y René Fiallo, otro dominicano con presencia en la política cubana, situado en el entramado en ese grupo en el poder. Juancito logró nuclear unas fuerzas expedicionarias integradas por gente con experiencia en materia militar, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. Federico Enríquez, Gugú, por ejemplo, antes de ser comandante, había estado 18 meses en la Marina norteamericana participando en la Guerra del Pacífico. Masferrer tenía la experiencia de la Guerra Civil Española. Militares de carrera como el hondureño Rivas Almonte y otros pasaron a comandar las diferentes brigadas que se establecieron en el proyecto del Cayo. La expedición de Cayo Confites fracasó por una confluencia de factores, entre ellos los que se encuentra en el cambio en la política y las prioridades de Estados Unidos cuando se inició la Guerra Fría, coyuntura que ocurrió justo en el momento en que se montaba la operación del Cayo y que afectó dramáticamente el proyecto, además de una complacencia norteamericana y un dejar de hacer las cosas que debían de hacerse. Todos estos elementos fueron creando una actitud de preocupación y de presión sobre las autoridades cubanas, por ejemplo, sobre el presidente Gros y el jefe del ejército cubano Genovevo Pérez Damera, que nunca participó en la operación. Tuvimos el apoyo de los oficiales de la Armada cubana y de todo el tinglado político al que hice referencia, pero nunca del jefe del ejército, quien fue llamado a Washington a consultar con los jerarcas del Pentágono, ocasión que aprovechó Trujillo, que había estado presionando también porque contaba con información de inteligencia de lo que estaba sucediendo en Cuba. Muchas personas conocían la preparación
de la expedición de Cayo Confites porque era una operación muy abierta. El Hotel San Luis de Cruz Alonso, el, el Hotel San Luis de Cruz Alonso se utilizaba como oficina de reclutamiento. Se dispuso inicialmente de la finca del mismo alemán. El Hotel San Luis de Cruz Alonso se utilizaba como oficina de reclutamiento. Se dispuso inicialmente de la finca del ministro alemán como campo de entrenamiento y luego el Cayo para darle un carácter más efectivo. Todo el mundo sabía que había un proyecto masivo. Fidel Castro se presentó voluntariamente y fue reclutado, así como otros jóvenes y revolucionarios cubanos y centroamericanos. Se creó una fuerza multinacional que llegó a reunir, repito, a 1.500 expedicionarios. La estrategia que tenían era la misma de Normandía, o sea, un ataque masivo en las costas dominicanas con bombardeos, paracaidismo y con desembarco a través de unidades navales. Se había constituido una fuerza superior en cantidad, en calidad y en modernidad a los armamentos con los que podía ofrecer resistencia el régimen de Trujillo. También factores políticos internacionales y locales cubanos incidieron en que la expedición abortara. Genovevo Pérez, jefe del ejército, fue sobornado. Esto quedó confirmado cuando, luego de colapsada la expedición, le dijo a Juan Bosch en una playa que se encontraron: bueno, chico, yo les salvé la vida a ustedes porque finalmente Trujillo los estaba esperando y los iba a liquidar a todos. Evidentemente recibió un dinero a través de un funcionario diplomático dominicano, el señor Manuel de Moya Alonso, que en esta operación canalizaba recursos y tenía acceso a cuentas de Trujillo en Estados Unidos, de manera que se habló de una suma de $500,000 por el soborno. El señor de Moya fue retirado más tarde por el presidente Carlos Príos Ocarrás porque estaba en combinación abierta con Trujillo y se había convertido en una amenaza para la estabilidad del gobernante cubano. El otro factor desencadenante de la liquidación de Cayo Confites radica en la política doméstica cubana de aquel momento, ya que en Cuba existía una serie de organizaciones revolucionarias que habían protagonizado confrontaciones públicas en La Habana, hasta que sucedió un hecho que conmovió a la sociedad cubana, en el cual se tuvieron que movilizar tanques para detener una balacera y se llegó a presentar el Cayo como una amenaza para la estabilidad del gobierno cubano. Don Juancito fue un hombre tenaz, insistente, con méritos enormes, no reconocido suficientemente en nuestro país. Encabezó un Consejo Superior de Revolución de la Revolución Centroamericana y del Caribe e integró a figuras como Pepe Figueres, costarricense que estaba exiliado en México, a los Argüello y los Chamorro nicaragüenses, exiliados también, con el objetivo de que ese consejo desarrollara un plan para eliminar las dictaduras existentes en la región, con Arévalo como testigo de honor y árbitro de los jefes. La primera operación que se realizó fue en Costa Rica, en la que participaron figuras destacadas que venían de Cayo,
como el coronel Ramírez Alcántara y el mayor Horacio Julio Ornes Cuascú, entre otros. Ambos lograron esos rangos en la llamada Revolución de Costa Rica, que colocó a Figueres en el poder con el apoyo desde Guatemala de las armas dominicanas y de contingentes experimentados, también asesorados por oficiales que habían estado en el ejército republicano español, que fueron contratados como asesores para esa operación en Costa Rica. Esta expedición fue exitosa porque le siguió un gobierno revolucionario encabezado por don Pepe Figueres, quien rompió las relaciones con República Dominicana en esa reciprocidad por la ayuda recibida de los exiliados dominicanos. Don Pepe actuó como canciller y jefe de la Junta Revolucionaria, que tomó una serie de medidas avanzadas y revolucionarias mediante decretos de ley, como la nacionalización de la banca. Creó el Instituto Costarricense de Electricidad, la Oficina de Café. Se establecieron los derechos sociales y anuló el ejército, entre otras. El segundo objetivo era derrocar a Somoza, pero quienes habían perdido la revolución, que costó más de 2000 vidas en Costa Rica, se refugiaron en Nicaragua y se adentraron en una finca del propio Figueres, quien tuvo que salir de Costa Rica porque Somoza se adelantó y armó una fuerza con los propios costarricenses derrotados para invadir por el norte a Costa Rica. Don Pepe se resistió a que la fuerza expedicionaria extranjera, que estaba todavía asentada en territorio costarricense, tomara parte en el conflicto e invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, y fue la primera operación de paz de la naciente OEA en el hemisferio. Terminó la invasión y se firmó un acuerdo de paz entre Nicaragua y Costa Rica, que incluía la salida de esas fuerzas expedicionarias del territorio costarricense. Por eso me decían algunos exiliados que trataron muy de cerca a don Juancito, que él decía íntimamente, no públicamente, refiriéndose a Figueres: el mierdita ese nos tomó las armas y nos traicionó después. Una expresión por lo que había sucedido no solo con Costa Rica, sino también en Cuba con la revolución y la expedición de 1959. Por los principios de sobrevivencia, las revoluciones triunfantes, que en su esfuerzo de solidaridad y de internacionalismo tienen en un momento dado que sacrificar esos proyectos para consolidar el propio poder alcanzado frente a un contexto internacional adverso. Esas armas que utilizaron en Cayo Confites en parte del exilio cubano se quedaron en Cuba, al igual que la mayoría de los aviones, con lo que se reforzó la aviación cubana. El hecho más importante antes de la revolución de Fidel Castro es precisamente la confiscación de los aviones que habían adquirido los dominicanos y los cubanos que estaban apoyando la operación de Cayo Confites, así como las lanchas de Pipí Pou y los otros pertrechos que se confiscaron, unos 25 camiones de armas, bombas y otros pertrechos que fueron sacados de la finca de José Manuel Alemán cuando abortó Cayo Confites.
Don Juancito Rodríguez tomó nota de las lecciones de Cayo Confites e inició su próximo proyecto con el pretexto de que existía una amenaza contra la estabilidad del gobierno de Juan José Arévalo a través de Cruz Alonso. Fue enviado, pudo adquirir una gran cantidad de fusiles automáticos que producía la industria de armas argentina bajo el gobierno del entonces coronel Perón, mientras en el mercado de armas de Estados Unidos se adquirían aviones y otro tipo de armamentos. De suerte que había una conexión directa y especial entre Arévalo y don Juancito Rodríguez, quien financió la compra de esas armas y logró que Arévalo lo aceptara. Allá Guatemala se constituyó en una base para relanzar sus operaciones revolucionarias. Parte de las armas que se utilizaron en Costa Rica retornaron a Guatemala y fue parte del arsenal que tomó en cuenta para el nuevo plan de don Juancito Rodríguez. ¿En qué consistió esto? Ya el general no confiaba en lo que había sido la experiencia previa del Cayo, donde la disidencia entre los líderes tanto del exilio dominicano como de los cubanos había hecho abortar parte del proyecto. Entonces él decidió hacer un proyecto totalmente diferente, estratégicamente hablando. Ya no contaba con los mismos recursos ni con la cercanía y otras facilidades que le brindaba Cuba, tampoco con la fuerza masiva con la que contó para la expedición de Cayo Confites. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el próximo párrafo a partir de como una consecuencia de la experiencia de Costa Rica fue que el general Rodríguez entendió que una fuerza bien equipada con veteranos, es decir, con hombres con experiencia de guerra en los diferentes escenarios donde habían participado, podría desarrollar una operación aérea de desembarco de tropas de élite, sumando a los jóvenes miembros del frente interno. Aquí pausamos.